Me llamo Ignacio y hago mapas. No los de souvenir, sino los que se manchan de lodo, curvas de nivel, arroyos caprichosos, veredas que cambian con la lluvia. Hasta marzo pasado creí que el bosque era un problema de paciencia y medidas. Ese mes nos mandaron a un tramo de niebla entre Coatepec y Jico, Veracruz. Fuimos 3, Aurora, topógrafa que lleva sal y copal por si se ofrece, Beto, muchacho del ejido, y yo, que me reía de supersticiones mientras limpiaba el lente del teodolito. El primer día, junto a un tronco podrido, encontré una brújula vieja. Tenía la tapa abollada, el vidrio ciego por el óxido. Adentro, en lugar de letras, la rosa de los vientos parecía hecha de espinas. La aguja apuntaba a la ladera, pero no al norte. Le di golpecitos. Nada. Beto dijo: ya no sirve. Aurora, sin mirarla, comentó: si no apunta al norte, apunta a otra cosa. Me guardé el cacharro para tirarlo después. No lo tiré. Acampamos junto a un arroyo donde la niebla se pega como sudor frío. En la madrugada escuché un tintineo, leve, repetido. Abrí la brújula por curiosidad, la aguja vibraba y, por un momento, señaló hacia el sonido del agua. Aurora, con los ojos abiertos en la oscuridad, susurró: si algo te llama aquí, no contestes. Al amanecer seguimos una vereda que no salía en nuestros mapas. Se notaba pisada reciente y tenía ese aire de camino que se deja usar. Aurora iba marcando ramas con cinta, Beto abría paso con machete. Cada tantos pasos, la brújula vieja insistía en la misma dirección. Mi brújula buena, en cambio, se notaba nerviosa, el norte se movía un poco como cola de gato. Quise reír, pero la risa se me regresó con el olor a tierra mojada. La vereda desembocó en un claro circular. Los oyameles formaban una corona y la niebla se quedaba colgada de las puntas, como telarañas mojadas. En medio había un montículo de piedras viejas, revoltijo de siglos, pedernal, barro con grecas, vidrio moderno. Sobre la piedra más alta colgaba una campanita de cobre verdín amarrada con cuerda de istre. A la primera brisa sonó trin. Ese sonido no fue al oído, fue al estómago, cortó las conversaciones de insectos y hojas, como si alguien hubiera bajado el volumen del bosque. Vámonos, dijo Aurora, firme. Nomás tomo unas fotos, alentó Beto, entusiasmado. La campana volvió a sonar, más larga. En la niebla se dibujó una silueta de mujer sin rostro, hecha de sombra húmeda, con el cabello formando raíces. La cuerda se tensó sola. Yo sentí que algo me jalaba del ombligo hacia el altar. La brújula vieja, en mi bolsillo, estaba tibia, como si tuviera pulso. Corrimos sin hablar. La vereda se hizo laberinto, las cintas aparecían 2 veces, los arroyos cruzados volvían a salir al paso, pero al revés. En una vuelta me detuve, mareado, y ya no vi a Beto. Grité su nombre, pero Aurora me puso sal en la lengua y me jaló: no lo llames. Si te voltea a ver, te quedas. La campana sonó otra vez, ahora más lejos, paciente. Nos escondimos detrás de un tronco hueco. Por una rendija vi el claro, Beto estaba de rodillas, inmóvil. La cuerda de istre se movía sobre su cabeza como si alguien invisible la jalara. Quise levantarme, las piernas no obedecieron. Aurora rezó algo que olía a copal aunque no había humo. A los minutos, o a una eternidad, el bosque aflojó su agarre y caminamos, sin plan, hasta topar con la brecha por donde debimos haber llegado. Volvimos con gente del ejido al atardecer. Ya no había campana, ni altar, ni nada. Tampoco Beto. La denuncia en la comandancia fue un trámite vacío. En el pueblo, en cambio, nos dieron velas. Una señora, doña Tere, nos miró las manos y me dijo: eso que traes no te va a soltar si no lo sueltas tú.
No supe de qué hablaba hasta que, en el hotel, vacié los bolsillos. La brújula vieja seguía ahí, caliente, como si hubiera estado al sol. Cuando la abrí, la aguja se me clavó en la mirada, no vibraba, tiraba de mí. Esa noche el tintineo regresó, no del bosque sino del pasillo. 3 timbres pequeños, espaciados. Me levanté sin pensar. Bajé. En el patio del hotel, cubierto por una niebla que no era normal, había otra campanita igualita a la del claro. No debía existir, y sin embargo la reconocí, el mismo verdín, la misma cuerda. La brújula, en mi mano, se volvió inaguantable. Entonces escuché detrás de mí. Ya, déjalo. Era doña Tere, con rebozo y ojos como si no le sorprendiera nada. Me arrebató la brújula y la sostuvo frente a la campana. La aguja giró frenética. Doña Tere murmuró y preguntó sin apartar la vista, ¿la tocaste en el monte? Asentí. ¿Y lo que la movía? Dije que no tenía cara. No tiene porque ya la gastaron. Lo que mueve esas cosas son los que se quedan sin camino, dijo sin tono de cuento. Me llevó a la cocina. Puso la brújula en un plato de barro, la cubrió con sal, derramó mezcal y encendió 3 carbones alrededor. El mezcal prendió con flama azul bajita. Vas a escuchar que te llaman. No voltees. Cuando la aguja se pare, la devuelves. Hice lo que pude, apreté los dientes mientras el tintineo crecía como un zumbido debajo de la piel. Era la campanita, sí, pero también eran pasos en el barro, hojas rozándose, respiraciones que no eran humanas. La aguja giró, se aceleró y, de golpe, se clavó en un punto. A las 4 de la mañana fuimos a un cruce donde el pavimento termina y la tierra empieza. Doña Tere me hizo dejar la brújula, cubierta de sal, en medio de una X de varitas. No mires atrás, dijo. No miré. Cada paso de regreso pesaba menos, como si me quitaran piedras del pecho. Dormí por agotamiento y soñé con la espalda de Beto perdiéndose en un claro que era hueco. Quise llamarlo, pero el sueño me obligó a guardar silencio. Nos fuimos de Coatepec al día siguiente. En mi cabeza, la aguja seguía moviéndose aún sin brújula. La policía nunca encontró a Beto. La comunidad dejó flores en el arroyo. Yo volví a Jalapa, y la rutina me arregló la cara pero no el estómago. Por la noche, si apagaba la luz, juraría que el cuarto respiraba como el bosque. Pasaron meses. En agosto me tocó otro proyecto en la sierra. No quería, pero fui. En la orilla de un camino, vi una cajita de madera sellada con cera negra. Tenía símbolos parecidos a los de la rosa de espinas. No la toqué. Aún así, un clín se metió por mis oídos como aguja. Me hice el sordo. Esa tarde, en el hotel, dejaron en mi puerta una bolsita con sal. Nadie supo quién. Pensé en doña Tere. Esa noche me llamaron de un número desconocido. Contesté. Solo se oía viento, o lo que mi cabeza decidió que era viento, hojas, insectos, agua sucia moviéndose. Luego, 3 campanadas de juguete. Colgué. Fui al baño a lavarme la cara y por un segundo el espejo me devolvió una figura sin rostro, de cabello pegado por humedad. Parpadeé y estaba yo. Abrí la puerta del cuarto con la mano ya puesta en la manija. Me detuve porque olí mezcal y sal mojada, como si alguien hubiera estado purificando el aire. En la mesa encontré una nota sin letras, solo una X hecha con 2 rayitas de lápiz. Escribo esto para no salir. Aurora me mandó un mensaje: si te llaman, haz ruido humano. Camino por el cuarto arrastrando una silla, abro cajones, dejo caer monedas. Pienso en Beto, en su silencio de rodillas, en la cuerda de Iste moviéndose sola. Pienso en la cajita que no abrí.
Pienso en la brújula abandonada en el cruce, la sal humedecida por la madrugada. Y entonces entiendo, o creo entender, lo que dijo doña Tere: hay objetos que no guían, Alan. No se pierden, esperan. Cuando alguien los levanta, no lo acompañan, lo conducen. Los golpes en la puerta llegan a las 3. No suenan a nudillos, suenan a algo pesado que pide entrar. No abro. La manija está fría como metal enterrado. Cuento en voz baja, no sé por qué: 1, 2, 3. Del otro lado, escucho pasos que no pesan, resbalosos. Me siento en la cama y agarro mi brújula buena, la de campo. Marca norte al norte, como debe. Respiro. A la segunda respiración, tiembla 1 grado. A la tercera, 2. A la cuarta, decide en silencio que el norte está detrás de la puerta. No la sigo. Hago lo único que se me ocurre: abro el bote de sal de la bolsita y trazo una línea gruesa frente a la puerta, otra en la ventana. Pongo la brújula sobre la mesa, dentro de un círculo de sal torcido como mi pulso. Le hablo bajito, como a un animal nervioso. Aquí no, digo. Yo no. No espero que entienda. Pero al otro lado de la puerta suenan 3 campanadas, como de despedida, y los pasos se alejan despacio. La aguja vuelve a su sitio, como si nada. Me gustaría creer que terminó, pero sé que miento. Porque en los hoteles el aire se recicla y a veces trae de vuelta lo que uno intenta dejar. Y porque, si me quedo muy quieto, casi puedo oír la respiración del bosque metida en la ventilación, paciente, contando también: 1, 2, 3. Si mañana encuentran una campana colgando de una rama, no la toquen. Si ven una cajita sellada con cera negra, no la abran. Y si levantan del barro una brújula que no apunta al norte, no la sigan. El mapa que ofrecen no tiene regreso. No porque se pierda el norte, sino porque alguien más decide el camino. Y ustedes se quedan aprendiendo a escuchar campanitas que no descansan, esperando que, por una vez, algo humano haga ruido suficiente para espantar al bosque. Eso es todo lo que puedo decir sin levantarme. Lo demás, si me llaman otra vez, quizá lo cuente después. O quizá me quede frente a una cuerda de isle mirando cómo se mueve sola, hasta que me gaste la cara y ya no tenga. Mientras tanto, si escuchan clink, 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 recuerden, hay cosas que no nos quieren perder. Nos quieren llevar. Si te gustan estas historias de terror basadas en hechos reales, suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima narración. Cada relato es una puerta, pero eres tú quien decide si cruzarla. Comparte este video con alguien que se atreva a escuchar en la oscuridad. Dime en los comentarios, ¿qué harías si te encontraras con un objeto así en medio del bosque? Me llamo Saúl y marco veredas en el Parque Nacional La Malinche, entre Tlaxcala y Puebla. Pinto flechas en piedras, repongo cintas fluorescentes y aviso por radio cuando un senderista se queda sin aire o sin juicio. Conozco los barrancos por su olor: en los húmedos huele a hierro y hoja vieja, en los secos, a polvo que ya fue ceniza. Estoy acostumbrado a escuchar lo que no es gente: aullidos lejanos, crujidos de encino, ráfagas que se enredan en el oyamel y lo hacen chillar. En noviembre pasado el monte me puso a prueba. Íbamos 3 esa mañana, yo, Mónica, bióloga que adora las mariposas nocturnas, y don Librado, del ejido de San Isidro, que camina sin mapa porque trae al cerro en las canillas. El plan era revisar un tramo de la vereda norte, desdibujada por las lluvias. El cielo abrió limpio, pero a los 3.600 metros la neblina siempre encuentra por donde colarse. Caminamos con ese ánimo silencioso de quienes se guardan la risa para cuando baje el aire. Lo descubrimos sobre una piedra volcánica, como si se hubiera sentado a descansar. Un collar hecho con huesitos menudos, blanqueados por el tiempo, ensartados en fibra de maguey color tabaco.
Los huesos parecían de ave, tal vez de ratón, tal vez de algo más que no quise adivinar. No eran iguales, algunos tenían hoyuelos, otros cortes, juntos formaban una espina dorsal diminuta. Tenía un nudo doble, apretado como un puño. No había, dije, el collar era el amuleto. No lo toquen, dijo don Librado, con la naturalidad de quien evita una víbora. ¿Por qué?, preguntó Mónica, agachándose para mirarlo. Su cabello se le pegó a la cara por la humedad. Porque si fue para llamar, llama, y si fue para callar, calla. Uno no interrumpe ni una cosa ni la otra, respondió, escupiendo a un lado. El consejo se quedó flotando. Hice lo que no debía, levanté el collar con 2 dedos, con ese impulso de lo llevo a resguardo, que no lo maltrate el sol. En cuanto lo alcé, el frío se me subió por los tendones del brazo hasta la nuca. No era frío de altura, era de sótano. El bosque guardó la respiración. Los pájaros dejaron de cruzar, como si no quisieran atravesar algo invisible. Saúl, me llamó Mónica. Déjalo. Intenté obedecer, pero el nudo doble, sin que yo lo aflojara, se deshizo. El collar me circundó la muñeca con una facilidad humillante, como si me midiera desde antes. Mónica intentó quitármelo, don Librado le sostuvo la mano en el aire, sin tocarla, y negó. El hueserío se acomodó alrededor de mi pulso y me midió el latido. Sentí cada pieza como un dedo demasiado delgado tocándome. Ya te escogió, dijo don Librado, sin dramatismo. No lo nombres en voz alta. Y sigue caminando como gente. No supe qué quiso decir con como gente. Caminé como siempre, tratando de normalizar. Pero el cerro, ese día, se inclinaba hacia otro lado. La vereda parecía ir en dirección correcta, pero el aire traía olor a cobre húmedo, y cada 30 pasos escuchaba el tintineo seco del collar, como dientes chocando con cuidado. Llegamos a una zona con troncos caídos, más allá del límite donde los senderistas se regresan. El silencio ahí no era falta de ruido, era otro ruido, bajito, de huesos frotándose. En una corteza reseca habían clavado, con espinas de agave, 3 figuras de palma trenzada, al centro, arrugado como piel seca, un pedazo de cuero con signos que no leí. Mónica sacó la cámara, tomó 2 fotos y la batería murió. No era normal. Nos miramos sin decirlo. Vámonos, dijo don Librado. Aquí ya colgaron lo que no quieren que entre. Y tú ya traes puesto lo que no quieren que se quite. Retrocedimos sobre nuestras propias huellas. O eso creímos. Al rato volvimos a pasar frente al tronco con los muñecos de palma. Otra vez. Las huellas detrás se borraban, como si el lodo tuviera dedo. El collar apretó apenas, una pulsación lúcida. En la niebla vi una silueta, no de persona, sino de coyote parado sobre 2 patas. Parpadeé. Era el tronco viejo, torcido. La sensación no se fue, alguien caminaba paralelo, sin peso, a mi altura. Si te habla, no repitas, cortó don Librado. Y si te pide correr, camina más despacio. No había voces. Había sugerencias. De noche, en la cabaña de guardaparques, el tintineo de los huesos no me dejó dormir. No chocaban de golpe, se tocaban como si alguien caminara alrededor de mi cama, probando el tamaño del cuarto con los dientes. Me cubrí la muñeca con una venda y me puse calcetines sobre las manos, ridiculez desesperada. A las 3, 3 golpecitos en la ventana. No era viento. No abrí. Preparó café espesísimo y nos lo dio sin azúcar. Luego, mirando al suelo, habló en bajito. ¿A quién te llevaste, Cerro? Dímelo flojito, no es regaño. Se quedó callado un rato. Después me pidió que lo acompañara al lindero donde el pasto cambia de tono. Ahí explicó que un collar de huesos no es de adorno ni de cacería, es de regreso. Se usan para contar lo que falta. Si te lo pone el monte, te vuelve cuenta.
Y la cuenta se paga caminando, remató. El día siguiente, marcando flechas, escuché, clara como idea ajena, da vuelta por el pino doble. No la pensé, la obedecí. Mónica chistó para que regresara a la vereda. Yo, sin decidirlo, doblé hacia el pino doble, ese árbol que parece dos pegados de nacimiento. Entre sus raíces asomaba una bolsa de tela, medio disuelta. Dentro, un costalito con maíz negro, un mechón de pelo atado con istle y un papel aceitoso con un nombre deslavado. No lo saques, alcanzó a decir Mónica. Lo tenía ya en la mano. Desde ese momento el bosque dejó de equivocarse. Los pájaros cruzaban en dirección contraria, las ardillas nos rebasaban y miraban de reojo, como si supieran el camino. En una hora llegamos a un claro que yo no tenía mapeado, aunque juraría haber pasado cerca 1000 veces. No había altar. Había tierra claro oscura, removida, como respiración por debajo. El collar golpeó 2 veces mi muñeca. Me incliné como si alguien me empujara la nuca. Cavé con las manos. No era profundo. Salió un cajoncito de madera con herrajes oxidados y candado podrido. Mónica, pálida pero entera, me ofreció su navaja. Abrí. No había oro ni reliquias, había más huesos. No de animal, de algo chico y humano. No era un bebé, eran falanges sueltas, ensambladas con hilo en forma de rosario. El aire olió a copal viejo. El collar, esta vez, no apretó, tembló. Don Librado llegó sin que lo oyera venir. Traía un puño de sal y otro de maíz. Hizo una cruz de sal en la tierra removida y me pidió poner el papel del nombre en medio. Mónica sacó de su morral una botellita de mezcal que guarda por si la ciencia no alcanza. El viejo derramó 2 gotas sobre la tierra, una sobre mi muñeca, una sobre cada hueso. No se roba ni se guarda. Se devuelve, dijo. Y se dice en voz alta para que no pidan otra boca. Pronuncié el nombre. No lo conocía, pero me llenó la lengua de un peso antiguo. El bosque hizo el sonido que hacen las hogueras cuando se van a dormir. Un pájaro cantó 3 notas chiquitas. Mónica empezó a llorar de esa forma silenciosa de quien no sabe por qué. El collar se aflojó. No se cayó. Me dejó moverlo. Lo tomé con ambas manos y lo coloqué en el cajoncito, encima de los huesos ensamblados. La tierra, por su cuenta, se hundió apenas. Tapamos. La sal desapareció como si la bebiera el suelo. El mezcal dejó de oler. Yo sentí, por primera vez desde que lo toqué, que mi mano me pertenecía. Pensamos que había terminado. Estábamos equivocados. Al anochecer, en la cabaña, mi muñeca, libre ya, sonó como si el collar siguiera ahí, el fantasma del peso. A las 2 de la mañana, los golpecitos en la ventana no eran de visita, eran de costumbre. Abrí, contra toda prudencia. Afuera no había nadie. En la tierra, en el charco de luz, se dibujaron con pasos menudos los contornos de un collar. Entendí, no era yo al que querían, era la ruta que traía conmigo. Al día siguiente buscamos a la familia del nombre. No había. O la que hubo se había ido. Preguntamos en San Isidro, en San Miguel, en la capilla de la Virgen y en la tiendita de refrescos. Nadie lo recordaba. El viejo explicó que esa era la deuda, el cerro no entrega hasta que alguien recuerde. Sin recuerdo, el cerro recicla. ¿Y si no hay quien recuerde? Preguntó Mónica. Entonces uno presta boca, respondió. No más un rato. Para que se duerman. Y luego uno se la quita con ruido humano. Esa tarde, frente a la tierra recién apisonada del claro, le conté a un hueco historias de gente que sí tuvo nombre. Dije el de mi abuelo, que se fue sin hacer ruido, el de mi vecina, a la que todos conocían por un apodo que no repito, el de un compañero de secundaria que se perdió en el monte por seguir una linterna. Los dije sin ritual, como quien platica en banqueta.
Mónica prendió una veladora blanca y la apagó con los dedos, para que el humo se vaya donde debe. Volvimos a trabajar. Un mes después, arreglando señalética cerca del paraje Las Escaleras, encontramos otro collar, este hecho con vértebras de pez y una cuenta de obsidiana al centro. No lo toqué. Caminamos de largo. A los 15 pasos, lo escuché detrás, sonando sin moverse. Se reía de mí. Regresamos al claro del cajoncito. Dejamos a un lado una cruz de sal y otra de maíz. Dije en voz alta, no soy cuenta. No llevo. El aire se quedó en silencio. A veces el monte respeta un no. A veces. Desde entonces aprendí 3 cosas. La primera, si el cerro te pone algo, no es hallazgo, es encargo. La segunda, el ruido humano no espanta, pero ordena lo suficiente, tararear, barrer, hablar solo. La tercera, no todo lo que se devuelve quiere irse, algunas cosas solo buscan compañía. A esas hay que enseñarles a dormir. Ahora, cuando subo con grupos, llevo sal en una bolsita, maíz y un trapo de manta. Si alguien encuentra un collar, no los asusto con leyendas. Les digo, no lo toquen. Si ya lo tocaron, no lo nombren. Si ya se lo pusieron, vamos juntos al claro. Y hacemos lo que aprendí, decir nombres que perdieron casa y dejarlos un rato en el aire hasta que se acomoden. Nunca uso sangre. Don Librado, así le dice Mónica, de cariño, asegura que la sangre abre puertas que nadie sabe cerrar. Yo le creo. A veces, por la noche, la sensación del hueserío se arrima a mi muñeca. Hago café, barro la cocina, prendo la radio en los anuncios, saco al patio la silla y me siento. Digo el nombre que no repito. Me contesto, ya te fuimos a dejar. El aire tarda un poco. Luego se va acomodando, como sábanas después del sueño. Y el cerro, atrás del barullo urbano que sube desde la autopista, respira a gusto, como un animal grande que duerme con un ojo entreabierto. Si un día ustedes, en la Malinche o en cualquier bosque, encuentran un collar de huesos menudos, no piensen en brujería de película. Piensen en cuentas. Pregúntense quién falta. Si ya lo tocaron, no lo exhiban ni lo suban a redes. Llévenlo a donde el pasto cambia de tono, donde la tierra parece respirar. Lleven sal, maíz y, si tienen, mezcal. No ofrezcan su sangre ni su miedo. Ofrezcan su voz un momento, como quien llama a un niño desde el zaguán para que se meta. Digan su nombre, si lo saben. Y si a media madrugada les tocan la ventana con dedos finos, no abran por chisme. Hagan ruido de humano. Barran. Canten feo. Dejen la radio en estática. Lo que haya del otro lado quizá no quiere entrar, nomás quiere comprobar que aún hay voces que le hagan contrapeso al hueso. Con eso, a veces, basta. Y los huesitos se acomodan donde los dejamos, con su nudo doble apretado como puño, sin pedir otra boca para contarse. Porque el monte tiene su contabilidad. Y cuando anota, no borra, espera. Uno decide si es lápiz o goma. Yo, por mi parte, prefiero ser escoba. Para que, si vuelve a sonar el tintineo de dientes con paciencia, pueda barrerlo hacia el borde y decirle en voz alta, con cariño, hasta aquí. Y seguir pintando flechas, que para eso me pagan, y para eso me bautizó el cerro desde que me soltó a caminar sobre su espinazo. Me llamo Mara y no creo en espejos. Trabajo con una brigada comunitaria en la Sierra Norte de Oaxaca, midiendo humedad del suelo y revisando ojos de agua para que el bosque respire sin que lo sangren. Cargo cinta métrica, GPS y una cámara vieja que heredé de mi tío Joaquín, desaparecido río abajo. Un espejo, jamás. En febrero aprendí por qué. La niebla ese día se quedó bajita, como si el monte bostezara. Íbamos 4, yo, Tacho, Eloísa y el ingeniero Uriel. Buscábamos un manantial que llevaba días enturbiándose. Un brillo en la hojarasca me pegó al ojo.
Creí que era vidrio, era un espejo ovalado con marco de madera oscura, casi enterrado. La tierra pegada salió como cáscara. Lo levanté. Devolvió sombras, luego mi cara y, detrás, un ahuehuete que no estaba detrás de mí. El reflejo tardaba medio segundo en alcanzarnos, como si viniera desde un costado del tiempo. Basura, dije. Lo saco del monte. Déjalo, murmuró Eloísa, sin mirarme. No le hice caso. El camino se ladeó. El peso de la cámara cambió de sitio. Nuestros pasos tenían un segundo eco, torcido. El espejo se caldeó en la mochila al acercarnos al ojo de agua. El manantial era una boca azul entre raíces. El agua no corría, temblaba. Cuando acerqué la mano, sentí piel. Me aparté. Tacho señaló el agua. En la superficie, como película sobre otra, se formó un bosque sin pájaros, pinos al revés, hongos volteados, y un ahuehuete que no estaba ahí. Sonaban uñas rápidas sobre vidrio. Uriel dejó de bromear. Saqué el espejo. El marco tenía líneas como raíces y muescas de dientes. En la superficie no me vi yo, sino otra yo con una mancha blanca en la mejilla. Me sonrió con delicadeza de manos frías. Guardé el espejo de golpe. Volvimos marcando árboles para no perdernos. En la casa comunal, la chamarra que lo envolvía se movió sola, como si respirara. Decidimos dormir ahí. Eloísa llamó a doña Catá, curandera de Ixtlán. Antes de amanecer, 3 golpecitos en el vidrio, suaves, insistentes. No abrimos. Esa misma noche de la primera visita, cuando todos intentábamos dormir, el retraso se hizo pasillo. La lámpara del comedor parpadeó una vez y los espejos, el del comedor, el del baño, el de una cajita de maquillaje, devolvieron figuras con un ritmo propio, cada uno desfasado distinto. Eloísa entró al baño y salió pálida, su reflejo traía el cabello trenzado cuando ella lo tenía suelto. Tacho, valiente por fuera, puso la mano en el vidrio, la mano del otro lado no coincidió con la suya, era más larga, con uñas como astillas. No es para pelear, dijo Eloísa, sin reclamar. Es para no olvidar que no son nuestros. Dormimos poco. A las 4, doña Catá tocó la puerta con los nudillos, 3 veces. Había regresado sola, sin que la llamáramos, porque los espejos son como los niños, donde hay uno despierto, despiertan los demás. Quebró un carbón de ocote en el fogón, nos hizo pasar la mano por el humo y colgó frente a cada espejo una cinta de istre con 3 nudos. Si les va a dar por antojarse, que se antojen el nudo. A los antojos se les da trabajo, que desaten primero. Eso no es bonito ni feo. Es hambre, dijo. Los espejos se vuelven puertas cuando los voltean hacia la tierra. Si se entierran con rabia, devuelven rabia, si con nombre, buscan nombres. ¿Quién te falta? Pensé en mi tío Joaquín. Asentí sin voz. Por eso te reconoció. Te quiere pedir la cara para usarla un rato. No se la prestes, y nos llevó de vuelta al manantial. El bosque nos miraba con párpados de niebla. Doña Catá extendió su rebozo como mantel. Pidió poner el espejo boca abajo para que viera la tierra. Apenas lo tocó, vibró. La madera respiró. Derramó agua con hierbas frente al ojo de agua, espolvoreó ceniza de ocote y sopló largo. Dime qué buscas, le habló. El barro alrededor se hundió, formando letras torpes, caras. Luego, regresa. No les debemos nada, dijo Eloísa, firme. El barro añadió, tuyo. El manantial sonó como cristal. En su superficie apareció la figura de mi tío. No tenía ojos, donde debían, había espejo. Extendió una mano hacia mí. Era mi mano.
No lo veas directo, susurró doña Catá. Te reconoce desde la pena. El tirón me agarró por debajo de la nariz, como si me despegaran una máscara. Tacho se adelantó, listo para jalarme. Doña Catá nos ató la muñeca con un hilo rojo a los dos, para que, si te jalan, te jale gente y no un reflejo. ¿Qué te falta?, preguntó la curandera al agua. El agua respondió con recuerdos empujados, la cámara de Joaquín reflejando cielo, la feria del pueblo, un pañuelo blanco sin cuerpo debajo. Entendí, el espejo no quería robarme, quería que le devolviera una cara que nunca tuvo. Quería un rostro para dormir. No puedo darte el mío, dije, pero te doy su nombre. Dije Joaquín en voz alta. El bosque se recogió un poco, como si se acordara. El espejo, boca abajo, tiró un suspiro por la madera y se enfrió. El barro escribió, gracias. Cubrimos el espejo con tierra húmeda, hojas y 3 piedras chatas. Dejé un pedacito de la camisa de mi tío que guardaba como amuleto. Llovió suave, como si el monte enjuagara sin mojar. Durante días todo fue normal, la cámara respondió, los espejos devolvieron rostros a tiempo, Tacho volvió a hacer chistes. Yo dormí. A los 9 días, mi reflejo llegó tarde medio segundo. Sonreí, no me alcanzó. En la noche, uñas en vidrio. Al amanecer, marcas de dedos en el bisel del espejo que no eran míos. No era hambre, era costumbre. Alguien del otro lado había probado camino. No es que siga abierto, ya aprendiste a mirar, dijo doña Catá cuando le conté. Cuando reconoces la costura, la ves en todas las telas. ¿Puedes vivir con eso? Me dio un espejo opaco de metal raspado, de feria. Si te llama, ponlo encima, del lado raspado, para que no se vea ni tú ni nadie. Al monte no se le gana, se le acompaña. Me sirvió. Cada que el reflejo llegaba tarde, cubría el vidrio con el metal 1 minuto. El aire se acomodaba y yo seguía. Hasta que fuimos a San José del Pacífico a revisar una plantación comunitaria. Me quedé atrás tomando nota. El golpe de uñas en vidrio sonó debajo de la tierra. Entre raíces, otro brillo, y otro. 7 espejos, en un radio pequeño, sembrados como semillas alrededor de un manantial seco. Cuando siembran puertas, no esperan que las cierres, dijo Eloísa, que había regresado por mí. No tocamos ninguno. Anotamos coordenadas y nos fuimos. Esa noche soñé con rostros buscando borde, como peces en pecera. Desperté con la sensación de que el mundo tiene doble costura, una que vemos y otra que empuja. Creí que me acostumbraría, pero a veces el otro lado insiste con amabilidad de uñas cortas. Un sábado, al lavar platos en la casa comunal, el agua del fregadero se puso tensa y en la curva de la cuchara vi el ahuehuete que no estaba. Golpeé la mesa con los nudillos 3 veces, como hacen los caminantes para avisar que llegan. El reflejo se tembló y se calmó. Hay gente que cree que uno se cura regresando las cosas a su sitio. Yo creo que a veces solo las acomoda para que duelan menos. Desde aquello, en las veredas he visto marcas de marro en troncos que no cortamos, señales de que otros también encuentran espejos y toman decisiones. Un par de muchachos del pueblo contaron que se llevaron uno para hacer videos chidos y que en la pantalla la cara les salía con medio segundo de atraso. Nos dio risa al principio, dijeron. Luego dejaron de subir nada. A los días pasaron por la casa comunal y, en vez de pedir ayuda, dejaron el espejo envuelto en un trapo frente a la puerta, como si fuera un animal que se arrepiente. La prueba final fue de camino a Oaxaca, en un baño de carretera. Entré por urgencia, luz blanca, espejo encima del lavabo con marcas de manos de niños. Me enjuagué la cara y, al subir la mirada, no me vi. Vi el ahuehuete dentro de un cuarto igual, con lavabo igual,
pero vacío. Esperé. A la cuenta de 3 aparecí, yo, desde allá, con la mancha blanca en la mejilla que no tengo. Movió la boca sin sonido. Creí leer, préstame. Saqué de la mochila el espejo opaco de feria, lo puse encima, lado raspado contra el vidrio, y dije los nombres de mis muertos como quien reza: Joaquín, mamá Concha, Filiberto. El reflejo se oscureció como agua con ceniza y, al final, se volvió a poner a tiempo. La última vez que volví al manantial, el agua otra vez reía entre piedras. El espejo enterrado seguía bajo las hojas. No lo saqué. Dejé maíz y una piedra chata. Escuché un suspiro en la madera, no adentro, en el árbol más viejo, como si soltara aire después de mucho. Y me fui sin voltear. Hoy escribo esto en la mesa de la casa comunal. La cámara de Joaquín cuelga de la silla. Frente a mí, el espejo del comedor devuelve sillas, platos y a mí, a tiempo. Pero si me quedo muy quieta, escucho el tanteo suave de uñas desde abajo del piso, como si el monte se riera de nuestra certeza. No es amenaza. Es recordatorio. Por si alguna vez encuentras, allá en Oaxaca o en cualquier bosque de México, un espejo enterrado que parezca latir, haz lo siguiente: no lo pongas frente a tu cara, ponlo boca abajo, que vea tierra. Pregunta qué le falta. Si te pide algo tuyo, dile que no; si te pide nombre, dáselo en voz alta y déjalo en paz. Cúbrelo con hojas, deja una piedra. Y si aún así te llama desde los vidrios de tu casa, tapa el espejo con metal raspado, golpea la mesa 3 veces, tararea. Al monte no se le desafía, se le respeta. Y a veces basta con nombrar para que duerma. Yo, por si acaso, cada mañana paso el metal opaco frente a mi rostro y espero a que el aire se acomode. La imagen llega a tiempo. El otro lado se queda con su hambre en pausa. Y yo salgo a medir humedad, a anotar nacimientos de agua, a escuchar hojas. Si alguna vez me ves hablando sola junto a un ojo de agua, no te asustes, estoy nombrando a los míos para que duerman. Y porque a veces el espejo no pide cara, solo pide que alguien le recuerde un nombre antes de volverse tierra. Me llamo Nidia y soy brigadista forestal en la Sierra de las Navajas, Hidalgo. Apagamos lo que otros prenden y cuidamos lo que el bosque guarda sin pedirle permiso a nadie: oyameles que lloran resina, encinos con corteza de mapa y vetas de vidrio negro donde el sol se afila. Hasta diciembre, para mí la obsidiana era artesanía y museo. Ese mes aprendí que también respira, si la despiertas donde no debes. Nos avisaron de risas sin gente y sombras de hoguera a mediodía cerca de Huasca. Fuimos 4, yo, Esteban, jefe de cuadrilla, Pato, 19 años y demasiada confianza, y Doña Remedios, guardiana del ejido, manos de piedra y sal en el morral. Cargábamos radios, botiquín, cuerda, machetes y un salerito de plástico que Doña Reme no suelta jamás. En la barranca La Joya, donde el suelo es casi negro aunque no haya agua, Pato encontró una máscara de obsidiana asomando entre raíces. Era casi perfecta, pulida, pesada, con grecas simples en la frente. No tenía orificios para ojos ni para amarrarse. Era puro rostro sin agujeros, y sin embargo devolvía sombras como si adentro hubiera un cuarto encendido. Déjenla, dijo Doña Reme. La llevamos al comisariado, que Elina decida, propuso Esteban, ya sacando un pañuelo. Esas no se llevan. Se regresan, dijo ella, firme. Pato la levantó como quien alza una moneda hallada. El sol prendió un brillo adentro y por un segundo la máscara pareció parpadear. A mí se me adelantó la mirada medio paso, como si ya me hubiera visto antes. Todo cambió de peso, la vereda se ladeó hacia un punto que no veíamos, el silencio se volvió de pasillo, ese aire donde algo espera que tú digas permiso. Está caliente, dijo Pato, sorprendido. No es calor. Es que te está probando, dijo Doña Reme.
No la mires directo. No la miré directo. Pero se nos metió en los reflejos. El metal del machete devolvió un gesto de boca que no hice. El agua de una poza nos ofreció nuestras caras con la piel demasiado lisa, como nuevas. El vidrio del reloj de Esteban tardó un latido en regresar la hora. Seguimos hasta un claro rodeado de encinos. En el centro, un círculo de piedras revueltas, pedernal, vidrio verdoso y, en medio, una losa negra con muescas como dientes. Aquí, dijo doña Reme. Aquí se despiertan. Esteban, con su sensatez de siempre, propuso lo obvio, dejar la máscara ahí, acordonar y avisar. Ella negó. Si la dejas despierta, llama. Y si llama, el que venga no viene solo. Pato jugó con su reflejo, como quien se espía en la cuchara. Acercó la máscara a su cara. No hubo salto ni grito, hubo un suspiro doble, de vidrio acomodándose. La máscara no se pegó, pero Pato parpadeó tarde. Su respiración cambió de ritmo, como si otro hiciera fila dentro de su pecho. Dice que tiene frío, dijo él, con ternura que no le conocíamos. No repitas, ordenó doña Reme. Si te habla, que hable. No le prestes boca. Quisimos irnos. Dimos 2 pasos y volvimos a estar frente a la losa. El bosque caminaba con nosotros, pero en otra dirección. La máscara vibró en las manos de Pato, impaciente. La luz de las lámparas no cortaba la oscuridad, la volvía espejo. Detrás de Pato pasó un perfil que no era suyo, mandíbula más estrecha, nariz recta, ojos alejados. No era nadie que yo conociera, pero era alguien. Decidimos hacer guardia y esperar el amanecer. Amarramos una cuerda alrededor del campamento para no deambular. A medianoche la losa empezó a sudar una humedad fría que olía a piedra recién rota. Pato hablaba dormido en aspiraciones cortitas, como ensayo de flauta de hueso. Esteban le cubrió la cara con una manta para quitarle los reflejos. Yo nombré a mis muertos para que hicieran bulto en el aire. Poco antes del alba llegaron 3 densidades de aire, como calor sobre carretera, con la forma de una procesión. Cada una cargaba una máscara diferente, de barro, de madera, de algo que no supe. Se pararon frente a la losa, dejaron sus cargas con cuidado y se desilvanaron como quien recuerda que dejó la estufa prendida. Sobre la piedra, junto a la nuestra, quedaron 3 más. La niebla probaba el borde de cada una. Doña Reme sacó maíz, hojas de pirul y una botellita de mezcal. Vertió unas gotas alrededor de la losa. Con la sal dibujó un círculo que tembló. No es para cerrarlas, dijo. Es para que no olviden que del lado de acá también sabemos contar. Esteban le arrebató a Pato la máscara con respeto. El brillo le mordió las palmas. La colocó en el suelo, fuera del círculo. No la quiero conmigo, dijo, y en su voz había pena. No me pertenece. Piden nombre, dijo doña Reme. Si no se los das, toman el primero que tenga un hueco. Abrió mi cuaderno y, sin escribir letras, trazó 4 líneas que se cruzaban. En cada cruce dejó una gota de mezcal. ¿Cómo se llamaba quien abandonaron aquí? No lo sabíamos. Nadie lo sabe. Pero el bosque sabe contar. Las chicharras arrancaron juntas, como coro con metrónomo. Esteban cerró los ojos y dijo un nombre viejo, con sabor a piedra. No lo repito, no nos pertenece. La losa vibró. Las máscaras exhalaron vaho. La sal crujió como pan. Sentí que la presión sobre mis ojos aflojaba, como si mi piel recordara estar sin vidrio encima. Los perros del pueblo ladraron, lejos, como si por fin nos hubieran ubicado. A la veta, dijo doña Reme. La madre del vidrio. Ahí se calman. Subimos al boquerón áspero que huele a cueva, donde la pared brilla con lágrimas petrificadas. Pato iba al centro, abrazando la máscara como quien carga una olla llena. Su respiración seguía desfasada, pero ya no era ajena del todo.
En el trayecto, el bosque nos jugó sus bromas, veredas repetidas, árboles que parecen pasar 2 veces. Caminamos cantando, por indicación de doña Reme, para no ceder silencio. En la veta, apoyó la máscara contra la piedra madre, cara hacia la oscuridad. Derramó mezcal, tiró maíz, apoyó la frente y respiró con cadencia de oficio. Hicimos lo mismo. La roca estaba fría y viva. Te la trajimos. No la queremos. No te la quitamos, la devolvemos, dijo. No hubo luz ni truenos. Hubo una calma pesada. La pared, donde tocaba la máscara, se humedeció y la negra negrura dejó de reflejar, absorbió la cara. Pato soltó un quejido como de niño al que le quitan un parche. Los poros, que se le habían vuelto puntitos tallados, recuperaron sudor. La mandíbula dejó de temblar. Se llevó las manos a la cara, incrédulo, como quien se palpa un golpe. Me duele un recuerdo que no es mío, dijo. Lo abrazamos sin volverlo melodrama. En la pared quedó una muesca más, igual a las otras bocas cerradas. Bajamos. En el claro ya no estaban las otras máscaras. Sobre la losa quedó el cuaderno con las manchas secas de mezcal. Esteban lo cerró. Doña Reme recogió la sal. Nos fuimos. Pensé que ahí terminaba. No terminó. Semanas después empecé a ver la costura donde antes solo había tela. En la mica del teléfono apagado, mi boca ensayaba una palabra que no digo. En la puerta de metal de la bodega, de tarde, un destello rechazaba mi rostro y ponía otro, brevísimo, justo antes que el mío. Bajo las uñas se me pegaba polvo brillante, limadura de vidrio. No era mío. Me lo sacudía al lavar platos. A veces la regadera retrasaba mi cara medio latido. Canté cumbias feas, como me dijo doña Reme. Fui a verla. Me recibió con café y pambazo. Creíste que cerraste, me dijo. No cerraste, aprendiste a ver. Cuando reconoces la costura, la miras en todas las telas. No te quiere, te reconoce. ¿Qué hago si vuelve a pedir? Pregunté. Nombrar y hacer ruido, dijo. Barre, canta, prende la radio en anuncios. Si insiste, llévale un nombre que no tenga boca, un olvidado, de los que solo sirven para dormir. A veces con eso alcanza. Le hice caso. Cuando el teléfono brilla en negro, lo cubro con tela. Cuando el espejo del baño amaga con adelantarse, paso una tapa de metal opaco y golpeo la mesa 3 veces. Cuando la bodega me ofrece otra sonrisa, digo los nombres de mis muertos. La costura se afloja. Puedo vivir. Un mes después, en un taller de artesanos de Real del Monte, vi una máscara con ojos perforados, lista para turista. El maestro la pulía tarareando. La piedra me devolvió mi cara a tiempo. Una clienta preguntó si guardaban energías. Él sonrió. Guardan manos, dijo. Las que las hicieron. Pensé en la veta, en la pared llena de bocas cerradas, en el brillo que muerde las palmas y en el boquerón que sabe a cueva. Pensé en Pato durmiendo otra vez como muchacho. En Esteban diciendo un nombre que no es nuestro. En doña Reme enseñándonos a devolver sin robar. Escribo esto por si alguien caminando por Hidalgo, Puebla, el Ajusco o cualquier bosque con vidrio negro en el vientre se topa con una máscara enterrada. Si la ves, no la mires directo. Si la sientes tibia, no es sol. Te está probando. No la cargues lejos ni la metas a tu casa. Regresa el rostro a la veta. Lleva sal, maíz y una botellita de mezcal. No exijas, pide permiso. Si te pide nombre, da uno que no sea tuyo ni de los tuyos, uno viejo que el monte reconozca y te quite de la boca con cuidado. Si no te responde, no la nombres. Déjala dormir. Por si dudas, así me lo enseñaron, dibuja con sal un círculo tembloroso. Coloca la máscara contra la piedra madre.
Derrama 3 gotas de mezcal y una de tu sudor, no sangre. Nombra en voz alta a los que ya no la necesitan. Espera el suspiro. Si no llega, vete. Si llega, no agradezcas como favor, agradece como devolución. Y, camino abajo, canta. El monte entiende canciones bobas mejor que discursos. Todavía, a veces, al pasar frente a un escaparate, mi boca en el vidrio se adelanta medio latido. La dejo ir. Me alcanza a la vuelta. Respiro y sigo. Porque hay objetos en el bosque que no guían ni protegen, recuerdan. Y cuando te eligen para la memoria, la carga no te rompe si la llevas como cargan las viejas, un cántaro en la cabeza, espalda recta, mirada al suelo y canción en la lengua. Si un día me ves con las palmas brillando de limadura negra, no preguntes. Pásame sal. Y una canción fea. Con eso basta para volver a sentir que mi cara, con todas sus grietas humanas, me pertenece. Me llamo Luz y recolecto hongos. No los de anaquel, sino los que se esconden bajo la hojarasca como monedas terrosas. Trabajo por encargo para cocinas y laboratorios, así que camino bosques con lluvia y sin ella, acostumbrada a ruidos que no son de gente ni de bestias, el chasquido de ramas cuando el musgo respira, el rumor del agua por debajo de las piedras, la queja del oyamel cuando el viento cambia. Creía que nada del monte podía sorprenderme ya, hasta el invierno pasado en la sierra de Angangueo, Michoacán, cuando el bosque me puso un acertijo que no venía en mis guías. Íbamos 3, yo, mi hermano Darío, y Amalia, guía local. Salimos de madrugada, con canastas y un morral de istle donde Amalia cargaba sal, maíz y una botellita de mezcal que olía a estufa vieja. Las primeras horas fueron normales, risas bajitas para no espantar la suerte, palos golpeando troncos caídos por si había víboras, el mapa en mi mente acomodando veredas. Luego el suelo cambió. La tierra se volvió más negra y húmeda, los troncos con hongos parecían más blancos de lo correcto, y un olor raro, no a hongo, metálico, dulce y viejo. Abajo, entre raíces, asomaba la esquina de una cajita del tamaño de una libreta. Madera oscura, todas sus juntas selladas con cera negra. En la tapa, marcas talladas, líneas que hacían nudo, un círculo cruzado. No lo reconocí de mis guías de campo. Darío, que ve patrones donde otros ven rayas, dijo, no es para guardar cosas, es para que nada salga. No la toquen, pidió Amalia, bajito. La debí dejar. Pero hay preguntas que el monte te pone en la mano. Con la navaja despegué un ángulo de cera, la caja exhaló un olor a hojas podridas y grasa rancia. Adentro, envueltos en un paño rojo, había mechones de cabello trenzados con palma, un círculo de huesitos pequeños como de ave y un papel empapado en grasa con letras corridas. Solo leí una palabra completa, regresa. El bosquecito se quedó sin pájaros. El murmullo de mariposas. Esa lluvia falsa que a veces se oye por estas tierras, se hizo evidente. Amalia cerró la caja de un golpe y me la arrebató. La encontraste, ya te encontró. No la nombres fuerte, dijo, y guardó la caja en su morral. El resto del día fue el tipo de inquietud que no te grita, te empuja, sendas que se alargan, pájaros dando la vuelta en lugar de cruzarse, un hilo que Darío decía sentir en los tobillos. Cada que yo agachaba la cabeza para cortar hongos, algo suspiraba en mi nuca. A mediodía, Amalia ordenó volver. Si una cosa está sellada, es porque guarda. Si rompes el sello, te sigue hasta que la regresas, dijo, sin mirarnos. La niebla bajó y no se fue, como si el cielo hubiera decidido acostarse. Al llegar a la camioneta, la caja ya no estaba en el morral de Amalia. Tampoco la tenía Darío. Al abrir mi mochila para sacar el suéter, la vi entre frascos y navajas, tibia como pez vivo. La cera, que Amalia había rehecho con el encendedor,
Otra vez estaba cuarteada, como costra hurgada. No la abras de nuevo, Luz, dijo Amalia, con una mirada parecida a un jalón de oreja. Dormimos en una cabaña. Entre el humo y el sueño se oyeron 3 golpecitos en la ventana. No era viento, eran nudillos impacientes. No abrimos. Antes de amanecer, algo arañó la puerta con uñas finas, casi delicadas, como si quisiera escribir. Las huellas en el lodo, brillantes todavía, no eran de coyote ni de zorro, parecían manos de niño con dedos demasiado largos. Al alba, Amalia nos llevó a un sitio que llamó el borde, no era precipicio, era un cambio de silencio. Un claro donde el rumor del bosque se cortaba, como si alguien sostenía un mantel tenso. En medio, una piedra plana con sal pegada y hollín en las orillas, y 4 cruces de ocote cenizas. Amalia puso la caja sobre la piedra, derramó unas gotas de mezcal y habló sin tono de oración ni de orden. Esto no es mío ni suyo. Lo devuelvo al camino que no pisan los que tienen nombre. La niebla frente a nosotros juntó su agua en una figura de mujer sin cara, con el cabello como río. Traía un bultito en brazos. Los pájaros se quedaron quietos. El olor a mezcal se mezcló con pino y lodo. La figura dio un paso sin pies, y el aire vibró como plástico cerca de la flama. No voltees, Luz, dijo Amalia. No volteé. Sentí el calor de una respiración que no era humana, y una pena vieja me llenó la boca con sabor a grasa. Una palabra se posó detrás de mis dientes: regresa. No era orden, era nostalgia. Darío sí volteó. Su alrededor se arrugó. Dio un paso hacia la piedra, cabeza ladeada, como niño atento a un cuento. La figura se inclinó, su no rostro rozó su frente. Amalia apretó mis hombros y murmuró en un idioma que no reconocí. El aire dejó de temblar. La figura se deshiló. La caja seguía en su sitio, cerrada. La cera había corrido como lágrimas negras. El paño rojo cubría limpio los mechones. Amalia sopló brasas de ocote que no sabíamos encendidas bajo la piedra. Tapó la caja con sal. Si te sigue, hazle camino. Si no, no la nombres, dijo, y bajamos. Camino al pueblo, Darío lagrimeó sin ruido. No me acuerdo de su cara, dijo, y no supe si hablaba de nuestra madre o de la figura. Guardé silencio para no romper algo. Un señor que vendía veladoras escuchó sin asombro. Dijo que hay cosas que se sellan para dormir, no para morir, y dolores que, si lo sueltas, aprenden a tocar ventanas. Compré una vela blanca por reflejo. Esa noche, en mi cocina, no la encendí. Me dije que no creer también es una forma de fe. Semanas después, al abrir mi bolsa de navajas, encontré el mismo papel engrasado. La palabra regresa seguía ahí, igual, con la esquina mordida de humedad. Al tocarlo, sentí una mano fría tomándome del esternón hacia adelante. Cerré la bolsa, respiré, me negué. Esa negativa duró un día. La ventana del baño amaneció con 4 cruces de hollín en las esquinas. Yo no tengo chimenea. Las lavé. Al rato aparecieron del otro lado del vidrio, como si alguien hubiera escrito desde afuera. Por la noche, 3 golpecitos en la puerta. Contesté a gritos, insulté al aire, puse música. El ruido humano retrasó algo que no se iba. Busqué a Amalia. Su número iba a buzón. Fui a su casa, su madre me dio café en taza de flores y me pidió no entrar con zapatos. Me dijo que Amalia estaba en camino y que a la gente en camino no se le corta el paso con preguntas. Me entregó un puñito de sal y otro de maíz. Haz una línea en tu puerta y otra en tu ventana. Si insiste, regresa, dijo. Esa noche dibujé la línea de sal, puse el maíz, apagué el celular.
Soñé con mariposas muertas moviendo alas por costumbre y con manos pequeñas posando peso en mi puerta. Me despertó olor a mezcal. La vela blanca, sin mecha tocada por mí, ardía sin humo. En la mesa, con sal y maíz, alguien había escrito regresa. Fui al bosque de madrugada, sola. Llevé el papel, la vela sin encender y agua con café. Caminé hasta donde la tierra se pone más negra, como si guardara carbón. Encontré el borde sin guía. La piedra me esperaba con su paciencia mineral. Puse el papel, la vela y un puñito de sal y maíz. Hablé como quien pide tortillas en la tienda. Vengo a regresar lo que es suyo. Dígame qué. La niebla formó otra vez la figura. Traía un bulto que dejó con cuidado sobre la piedra. Destapé el paño. No había huesos ni cabello, había una cajita más pequeña de corteza con resina. Adentro, una plaquita de metal grabada con un nombre. No era de mi familia. No lo repito. Al leerlo, la pena vieja se volvió una historia, alguien sin tumba, sin mapa, sin casa en boca de nadie. Lo entendí, lo que regresaba no era la caja, sino un nombre a un sitio donde pudiera dormir. Pregunté dónde. El bosque respondió con olor a tierra recién movida y una certeza en el estómago. Caminé unos metros hasta un claro tibio. Cavé con manos y navaja. Enterré la placa. Puse sal, maíz y una esquina del paño rojo. La vela encendió a la primera, sin viento. Ardió derecho, sin humo, hasta hacerse círculo de cera. El aire cambió de peso. La figura se hizo vapor y subió. Por primera vez sentí que aquello no quería quedarse, solo no sabía por dónde. La caja grande apareció junto a la piedra, cerrada, cera intacta. La tomé. Pesaba menos. La coloqué en el centro y dije, se queda aquí. Yo me voy. De regreso a la vereda, vi huellas pequeñas alejándose del claro. No nos seguían. Lloré despacio, con esa clase de llanto que acomoda. Pensé en Darío, en su frente tocada, en la memoria que le faltaba. Desde entonces camino con respeto y con miedo útil. No me volvió a aparecer la palabra en la mesa ni los golpecitos en la ventana. A veces, sin embargo, al cortar un hongo, siento la punzada de una historia que no es mía queriendo colarse por la piel. Entonces hago ruido humano, lavo trastes, tarareo, llamo a alguien, digo mi nombre en voz alta. El bosque escucha. Escribo esto por si alguien encuentra una cajita sellada con cera negra en un bosque de México. No la abras por curiosidad ni la patees por soberbia. Llévala al borde si lo sientes, ese cambio de silencio. Pon sal, maíz, y pregunta qué le falta para dormir. Si no responde, no la nombres. Si responde, no te enamores del misterio, devuelve lo que pide y vete sin voltear. Que el monte no te guarde el nombre. Sigo recolectando hongos y repartiendo canastas en cocinas donde los chefs susurran. A veces una mariposa se posa en mi mano, el murmullo de sus alas suena a un corazón que ya encontró camino. Enciendo una vela blanca y la dejo morir sola. Si el aire huele a mezcal, agradezco. Si no huele, también. Al bosque no se le exige, se le escucha. Y si un día la caja vuelve a asomar entre raíces, con su cera reluciendo como ámbar viejo, ya sé qué haré, no abrir ni sellar, sino poner sal, maíz y mi nombre bajito. Esperar a que el borde me acepte o me rechace. Si me acepta, regresaré lo que falte. Si no, haré ruido de humano hasta llenarme otra vez de hambre, sueño y camino. Eso, y nada más.